Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Yo soy Glafira Rocha y esto es Conócete, tu espacio de reflexión en donde buscamos que cada vez voltees más a verte y sepas quién está haciendo momento a momento. Hoy vamos a hablar sobre los pensamientos basura y cómo necesitamos ya para cerrar este 2024 vaciar ese almacén mental a través de una desintoxicación. Hemos estado hablando a lo largo de 2 programas, y este creo que es el tercero, sobre la desintoxicación mental. Primero, aprender a aburrirnos para sentirnos mejor, porque eso nos ayuda a generar un espacio y un silencio que nos va a desintoxicar mentalmente. Y después también, a partir de encontrar cuáles son aquellas cosas hiperestimulantes que nos llevan a intoxicarnos. El siguiente programa se llama Desintoxicación Mental y hoy le pusimos pensamientos basura, desintoxicación mental, para que justamente vaya cerrando este año con una capacidad de mirada clara. ¿Por qué? Porque va soltando aquellas cosas que este año te atiborraron y que ya no te hacen falta. Empecemos entonces a hablar de qué son los pensamientos basura. Imagínate que a lo largo de toda tu vida empiezas a introducir creencias, hábitos, recuerdos y que muchas veces no los filtras y solamente llenan tu espacio mental. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú quieres aprender algo nuevo, cuando tú quieres tener capacidad para poder responder ante un problema, a veces ya no puedes. Y luego lo que nos empieza a ocurrir, creo que esto te lo decía en programas pasados, es que nos sentimos que no somos capaces, nos sentimos insuficientes y a veces no es que hayas envejecido y que ya no puedas aprender cosas nuevas o que ya no tienes la misma habilidad para resolver problemas. A veces es que tienes tu almacén mental y esta vez te voy a hablar de los pensamientos que lo llenan, porque en el programa pasado hablamos sobre qué era lo que te hiperestimulaba y entonces llenabas el almacén mental. Ahora no necesariamente me voy a enfocar ahí, sino que quiero compartirte cómo los mismos pensamientos, sin necesidad de que la vida nos llene de estímulos, ya nos tienen el almacén mental atiborrado y al borde de salirse todo el material que tenemos ahí guardado y por lo tanto ya no podemos tener la capacidad de respuesta. Hablaba un poquito haciendo una recapitulación que a esto se le conoce como la teoría del agotamiento del ego y a la que yo le llamo más bien la teoría del agotamiento mental, en donde vas perdiendo tu capacidad de respuesta, pero también vas perdiendo tu capacidad de tener la habilidad para poder generar nuevas ideas, para ser más creativo, más creativa y también para poder descansar y soltar aquellas cosas que te hacen daño. Entonces piensa, ¿qué pasa cuando, cuando te sientes muy saturada mentalmente? A veces no solo es que ya estés agotada o agotado, a veces lo único que quieres es dejar todo, como decimos acá en México, dejo todo por la paz, pero luego me puedo ir a la evasión, ¿no? Me puedo ir justamente, hablaba es de eso la sesión pasada, en donde voy a buscar un estimulante, voy a irme a las redes sociales, voy a irme también a las series, voy a irme a los videojuegos y no solo eso, voy a generar hábitos que no necesariamente sean saludables para mí. ¿Por qué? Porque lo que quiero ya es descansar. Muchas veces crees que estás cansado porque has trabajado mucho o porque has hecho mucho esfuerzo, pero a veces yo creo que a todos nos ha pasado que realmente no has hecho gran cosa y lo que pasa es que ya estás cansado. Dices, no hice nada en todo el día, estoy agotado. Bueno, estás agotado porque estás dándole vueltas y vueltas a los problemas, a las circunstancias de la vida y no filtras. Entonces, ¿qué ocurre? A lo largo de nuestra vida, nosotros vamos acumulando,
te decía, pensamientos, creencias, hábitos que se convierten en patrones y a partir de esto, al no reflexionarlos, al no ser consciente de ellos, y esta es la clave, lo que nos va a sacar de ahí es la observación y la conciencia, lo que empieza a ocurrir es que me empiezo a llenar de miedos, de preocupaciones, de arrepentimientos, de cosas que me hubiera gustado hacer, pero que no hice en su momento. Y entonces, ¿qué ocurre? No le dejo espacio, como te decía hace un momento, a nuevas experiencias o a nuevas capacidades. Lo que empieza a ocurrir con esto es que cuando nuestra mente está tan acumulada, ya no de cosas, ya no de circunstancias a veces ni adversas, estoy llena de pensamientos que no me sirven, porque es información inútil. Por ejemplo, no sé si les ha pasado, a mí algunas veces, cuando estás cantando una canción que ni te gusta, que de tanto que la escuchaste, te la aprendiste y ya llenaste ahí una parte de tu almacén mental que te hubiera funcionado hasta para aprender otro idioma. Pero no, lo llenamos a veces de muchas tonterías que no nos percatamos, o sea, a todos nos pasa. ¿Por qué? Porque no tengo cuidado, no tengo conciencia. A veces estoy buscando una serie, otra serie, y digo, ay, no, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Me quedo viendo una serie que ni me gusta, pero con tal de terminarla, porque no me puedo quedar con la incertidumbre y la expectativa de qué hubiera pasado. Pero entonces, ¿qué ocurre? Estoy llenando mi almacén mental. A veces me cuenta alguien la vida y me traigo sus problemas. A veces simplemente iba yo en el tráfico y resulta que alguien se atravesó y me enojé y duró horas cargando y cargando esta circunstancia, entonces me agota. Esta información es información inútil que no me va a servir para nada y lo único que hace es que va reforzando algunas creencias negativas, va reforzando aquellas características en las que te puedes perder, como por ejemplo algunos hábitos de los que ya no quieres hacerte cargo y que ya no te gustan, ya no te funcionan, no te funcionan. Bueno, a toda esta información, a todas estas cuestiones que no van a tener una función real y palpable en mi vida, le llamamos pensamientos basura o basura mental. A partir de eso, entonces, lo que empezamos a hacer es llenar más y no saber cómo sacarlo de nuestro organismo. ¿Ok? Te voy a contar una historia que habla más o menos de esto para poder contarte cuáles son los tipos de pensamientos que nos llenan más la cabeza y para que tú te vayas dando cuenta a qué rubro perteneces tú, ¿ok? Esta anécdota la he contado creo que en otros programas hace mucho tiempo, pero ahí les va porque me encanta para ilustrar esto. En, en, en un tiempo muy lejano, había unos monjes budistas que iban caminando por un terreno despoblado. Estamos hablando de monjes de hace muchísimo tiempo, donde había muchos preceptos para poder entrar al monasterio. Estos monjes habían hecho el precepto del silencio, el precepto de la conciencia, el precepto también a ver, déjenme acordarme de cuáles. Bueno, el precepto del silencio, ya lo dije. Bueno, muchos preceptos, cerca de más de 100 preceptos, pero entre ellos estaba no tener contacto con una mujer y no verla ni siquiera a los ojos. Todo esto ha cambiado, les estoy hablando de hace mucho tiempo. Estos monjes iban caminando, les decía, en un lugar despoblado, cuando cerca de un río se encuentran a una chica que quería cruzar un pequeño riachuelo pero no podía porque pues se iba a mojar el vestido, no se atrevía a pasar y uno de los monjes le pregunta que qué le pasa. Esta mujer le dice pues que no puede pasar y él rápidamente le dice que la va a agarrar en brazos y la va a hacer cruzar. La agarró en brazos y cruzaron. Y siguieron caminando los monjes, 5 horas en silencio. A la quinta hora,
El monje que no había cargado a la chica no lo soportó y dijo, ¿cómo es posible que hayas quebrantado nuestros preceptos y cargaste a esa chica? Y el otro monje le responde, yo la cargué por 2 minutos y tú la has cargado por 5 horas. Esto es muy importante porque eso hacemos constantemente. Este monje llenó su pensamiento que debió haber estado en presencia, en armonía con el paisaje, consigo mismo, con su respiración, como si fuera una meditación. Lo único que hizo fue llenar su cabeza de basura. ¿Por qué? Pensando que el otro había quebrantado. Por eso es muy linda la respuesta que le da el otro monje cuando le dice, yo la cargué por 2 minutos y tú la estás cargando por 5 horas. ¿Cuántas veces hacemos eso ante un problema? Y a veces no, ni siquiera es un problema. Es simplemente que algo nos pareció mal, como esta persona que alguien se le atravesó en el auto y se enojó, ni siquiera sabe quién es, pero se la pasa rumiando, ¿ok? Empecemos con eso. Uno de los pensamientos que más nos atiborra el almacén mental es el pensamiento rumiante. Este pensamiento rumiante logra que nosotros estemos dándole vueltas y vueltas y vueltas a una sola circunstancia. Déjenme compartirles una diapositiva que habla de esto. Ay, ¿dónde puse las diapositivas? Fíjense que creo que no las descargué, así que mientras las voy descargando, me gustaría que ustedes hicieran memoria de qué les pasa cuando justamente estamos dándole vueltas y vueltas a una circunstancia y esta circunstancia incluso lejos de darle respuesta, lejos de encontrar claridad mental, lo único que hacemos es que incluso nos lleva hasta el insomnio y va generando emociones que también son emociones basura. Son emociones que no nos sirven para reaccionar cuando sí es real. Es decir, que son emociones que me llevan de enojo, son emociones que me llenan más bien de enojo, que me llenan incluso de pensamiento catastrófico, que también vamos a hablar de esto, de fantasía catastrófica. Y a partir de eso, lo que ocurre es que me siento agotada por la noche porque sigo dándole vueltas y entonces ni siquiera duermo bien. Esto está tardando un poquito para abrirse, pero ahorita se los comparto. Ah, ya se está abriendo para que empecemos a ver cuáles son estos pensamientos y que ustedes observen, porque esa es una de las tareas que les voy a dejar, eh, cuál es el tipo de pensamientos que los llena más de basura a ustedes, cuál es el tipo de pensamientos que incluso no los deja dormir y también les quita espacio. Déjenme compartirles por acá. Déjenme hacer un poquito más grande esto. A ver si están viendo por ahí mi pantalla. Listo. Fíjense, el pensamiento rumiante es el pensamiento, por supuesto, circular al que le vamos dando vuelta y vuelta sin parar. Es como si fuera un hámster girando sobre una rueda de esos pobres hámster que tienen en una jaula. Porque así estamos nosotros, como un hámster dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y por lo regular este pensamiento aparece a raíz de una preocupación que por lo regular no tiene una respuesta. Entonces pasemos al siguiente tipo de pensamiento para que tú veas si este pensamiento también es parte de tu día a día y te llena ese almacén mental. Pensamientos intrusivos. Los pensamientos intrusivos, fíjense la palabra intrusivo que viene de intruso, ¿ok? Son los pensamientos intrusos. Imagínate que tú tienes una fiesta en tu casa y llega alguien así y se mete a la fiesta.
es un intruso. Bueno, esos pensamientos no los invitas a tu discurrir mental, simplemente aparecen. Bueno, esos pensamientos son intrusos porque se introducen sin permiso. De pronto estás hablando con alguien y luego surge algo, seguramente esta persona esto, o te acuerdas de otra cosa, o algo que te puede hacer daño y que te da miedo. Entonces, son pensamientos, por supuesto, inútiles, disfuncionales, desagradables. Y lo más importante, desaparece tu calma porque te van llevando a la ansiedad. Y a partir de esa ansiedad, la ansiedad es muy amiga de este tipo de pensamientos, tanto el pensamiento rumiante como el pensamiento intrusivo y también este otro pensamiento que es el pensamiento obsesivo. Fíjate, ¿cuál es la diferencia? Porque luego se puede confundir entre un pensamiento rumiante y un pensamiento obsesivo. Son de la mano, digamos que son primos hermanos. Sin embargo, a veces el pensamiento rumiante no necesariamente es obsesivo. El pensamiento rumiante lo puedes soltar más fácilmente, solo gira y gira. Pero cuando el pensamiento rumiante se convierte en obsesivo, es cuando tienes dudas y no sabes qué elegir. Por eso un pensamiento rumiante aparece cuando se tiene que tomar una decisión y no se sabe qué opción tomar, o esta, o esta, o esta, o esta. Entonces se convierte en una obsesión. Aparece sobre todo cuando no has resuelto un problema y quieres darle solución y giras y giras. Das vuelta a la mente si es un pensamiento circundante, pero este puede durar días y meses y el rumiante un poco menos. Es decir, que un rumiante, si no te cuidas, se puede convertir en obsesivo, pero son muy parecidos. Y el obsesivo, que no necesariamente el rumiante genera esto, es que el obsesivo te inmoviliza y puedes no llegar a nada. Esto puede llevar incluso a un trastorno obsesivo compulsivo. Personas que desafortunadamente padecen este tipo de trastorno es porque tienen pensamientos obsesivos. Y lo siguiente que también llena nuestro almacén mental son las fantasías catastróficas, ¿ok? Las fantasías catastróficas o pensamientos catastróficos son aquellos en los cuales nos imaginamos una posibilidad inexistente que nos va a llevar a un riesgo, incluso a un peligro de muerte que no estamos viviendo en la realidad. Y entonces, ¿qué ocurre? Generamos ansiedad. A partir de llenar nuestro almacén mental de pensamientos intrusivos, rumiantes, obsesivos, fantasías catastróficas, vamos generando basura mental. Entonces, te voy a invitar a que hagamos un pequeño ejercicio para ver qué tal andamos. Es un ejercicio que les compartí de manera modificada al grupo de reflexionistas. Hago el paréntesis aquí por si quieres inscribirte en el grupo de reflexionistas. Es un grupo donde nos juntamos una vez al mes, es decir, el último domingo de cada mes, a las 12 del día, de 12 a 2, hora de la Ciudad de México. Así que si vives en cualquier lugar, es buena hora. Así vives, si vives en Europa, te puedes inscribir y entras a tus 7, 8 de la noche o incluso a tus 6 de la tarde, según como estén ahorita en el horario. Los que viven en Estados Unidos también, de todos modos, si son 2 horas antes, 2 horas después, ay, déjenme, se me metió algo al ojo. 2 horas antes, 2 horas después. Entonces, lo que va a ocurrir es que si puedes entrar, aunque sea domingo y te tengas que levantar un poquito temprano, ¿ok? Bueno, en este grupo de reflexionistas, yo les comparto algunos de los programas, bueno, más bien de los temas que trabajamos en los programas, pero de manera mucho más extensa porque son 2 horas y ya no es como lo hago acá, como si fuera algo más didáctico. Allá son ejercicios, reflexionamos, nos conocemos porque es por Zoom, tenemos que tener la pantalla encendida y hacemos como un pequeño grupo de discusión, más que de discusión, de compartir experiencia. Hacen unos ejercicios también en parejas, en grupos, porque Zoom da esa oportunidad. Y entonces la reflexión se puede llevar más al día a día y a la vida. Así que si te quieres inscribir, revisa mis redes sociales y ahí vas a encontrar una liga de WhatsApp en donde entras directamente al grupo.
Yo de veras trato de no atiborrarte de muchas cosas, nada más, una semana antes o unos días antes te pongo que ya va a ser hora de nuestra reflexión y te paso la liga el día que nos vamos a ver, es todo. Algunas veces te comparto programas de los que veo, de los que te comparto aquí, porque van a tener alguna repercusión en el grupo. Y bueno, no es pretexto porque es de cooperación voluntaria y si no puedes, simplemente me mandas un mensajito directo y con mucho gusto yo te doy la entrada gratuita. ¿Ok? Así que no hay pretexto, pero regresemos. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Ok? Te voy a pedir, te voy a pedir que cierres tus ojos, ¿sí? Si vas manejando, no lo hagas, después haces el ejercicio y en este momento solo me escuchas. Cierras tus ojos, ¿ok? Inhalas profundo y vas a imaginar, vas a visualizar como si entraras a un almacén, pero ese almacén es el símbolo de cómo tienes tu almacén mental. Entra y revisa si está todo revuelto, si está todo ordenado. Incluso sé curioso, sé curiosa y observa si en ese almacén mental hay algunos temas que se repiten, hay algunos papeles que están tirados y que ya no te sirven. Todo esto es simbólico porque lo que quiero es que te imagines cómo ordenarías ese almacén mental y qué pasaría si estuviera ordenado, si estuviera en archivos, si estuviera simplemente como recuerdos y no como circunstancias que pasaron hace 20 años y que tú sigues recordando y reviviendo y revictimizándote muchas veces. ¿Qué tendrías que hacer? ¿Qué tendrías que hacer para que ese almacén se fuera descargando y que tuviera espacio para nuevas experiencias y nuevas aventuras? ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí para que te des cuenta con los ejercicios, bueno, más bien con las herramientas que te voy a compartir, qué tendrías que hacer para ir escombrando y sacando aquellas cosas que ya no te hacen falta. Pregúntate si está tu almacén lleno de rencores, si está lleno de circunstancias insatisfechas. Haz un listado de todas aquellas cosas que ya no necesitas ahí, que las necesitas poner a lo mejor por allá en un archivero que se va a llevar la basura, y qué cosas necesitas poner al frente que son importantes para ti y que se te olvidan. Por ejemplo, es muy común que cuando una persona no nos cae bien, estamos pensando en esa persona todo el tiempo, deseándole muchas cosas que no quiero repetir aquí, o simplemente pensando qué le hubiéramos dicho, qué me hubiera gustado decirle, por qué esa persona es así. Ya las personas que amamos las tenemos por allá en un archivero, ni nos acordamos de hablarles, las damos por hecho, no les reiteramos nuestro cariño. Bueno, la idea es que hagas un listado de aquellas cosas que ya no te sirven, todos esos rencores, esos miedos, esos sentimientos que han quedado ahí inconclusos también. Entonces, haz una lista imaginando este almacén en cómo harías que realmente los pensamientos que deben estar al frente estén ahí. Pero, ¿cómo vamos a lograr ese acomodo? Bueno, acuérdate de lo que hablamos ahorita y si no, regrésale al video. ¿Cuántas veces ese almacén está lleno de pensamiento rumiante? Lo único que yo te voy a pedir es que en ese listado que hagas pongas pensamiento rumiante y a un lado pones qué tipo de pensamiento. Tú vas a saber cuál. No tienes que decirlo aquí, por supuesto. ¿Qué pensamiento es obsesivo? ¿Qué pensamientos o fantasías catastróficas están ahí? ¿Qué otros pensamientos basura puedes tener ahí intrusivos? ¿Ok? Para que tú sepas cuáles son. Entonces, así vamos a empezar a organizar ese almacén mental e irnos desintoxicando poco a poco. Primero, tomando conciencia. Eso es lo primero. Tomar conciencia es la clave. ¿Qué tipo de pensamientos me están atiborrando? Recordemos la historia que te conté ahorita, la historia del monje. Este monje tenía ese pensamiento rumiante que se pudo convertir en obsesivo y que no lo dejaba llevar a cabo sus preceptos de silencio y de presencia. ¿Quién estaba peor?
¿El que cargó a la chica? Pregúntatelo tú. ¿O el que cargó 5 horas ese pensamiento, quebrantando mucho más sus preceptos? ¿Ok? Entonces veamos, ¿qué tipo de pensamientos están cargando tu almacén? ¿Vale? Bueno, abre tus ojos si no es que ya los abriste, pero nos sirve a veces cerrar los ojos para entrar en conciencia. Cuando te pido que imagines, nos ayuda a imaginar, porque justamente al imaginar me doy cuenta de la cantidad de cosas inútiles que están ahí. Pero ¿cómo podemos empezar a mover todos estos pensamientos que ya no me funcionan? ¿Ok? Vamos a ver, te los voy a compartir. Eh, ¿Cómo empezamos nosotros a desintoxicarnos mentalmente? Esta invitación es, por supuesto, porque ya vamos a cerrar el año y a lo mejor ayuda a que empieces con esta claridad mental. Cuando tú empiezas, por lo menos al principio, a tomar conciencia, que es el paso número uno, empiezas a ver qué tipo de pensamientos están atiborrando tu almacén mental, empiezas a anotarlos, te haces consciente y por lo tanto, al hacerte consciente, lo que va a ocurrir es que cuando vuelvan a pasar, te haces consciente y lo único que tienes que hacer es respirarlos. ¿Cómo? Otra vez con la imaginación. Todas estas son algunas herramientas y prácticas budistas. Ahorita voy a hacer más hincapié en ellas. ¿Ok? Imagínate que cuando te das cuenta que estás rumiando, simplemente imagínate que el pensamiento sale de la parte interna en donde esté guardado, si en el corazón, en la panza o en la cabeza, sale de ti, lo pones al frente. Pero ¿cómo va a salir de ti? Cuando lo sientas que estás ahí dando vueltas, inhala y a través de la respiración siente que sale. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, hace un rato hablábamos de las fantasías catastróficas. Las fantasías catastróficas son producto de nuestra imaginación, producto de cómo nosotros generamos imágenes de algo que no ha pasado y cómo nuestro organismo, nuestro cuerpo cree que es real. Entonces, aquello imaginario se hace real y mi cuerpo se estresa, no duerme y se siente en riesgo y con miedo. Estamos utilizando la misma estrategia que tú usas, pero a tu favor. Imagina, ya no es una fantasía catastrófica, es una fantasía desintoxicante. ¿Ok? Así le vamos a llamar. Se me acaba de ocurrir ahorita. Inhalo y exhalo. Exhalo ese pensamiento intrusivo, exhalo ese pensamiento obsesivo, rumiante, esa fantasía catastrófica que no me deja en paz. Entonces, imagínate que ahí te haces consciente y exhalas ese pensamiento. A lo mejor no necesariamente es que en un tris ya vas a dejar de rumiar, pero sí cada vez que lo hagas más y lo hagas más, va a llegar un momento en que vas a soltar por completo, vas a soltar ese pensamiento, ¿ok? Pero esto es con práctica. Una vez que tú ya identificaste cuáles son esos tipos de pensamientos, como te dije, no es nada más poner, tengo muchos pensamientos catastróficos, no, pon una lista de cuáles son específicamente, cuáles son esos pensamientos, en quién estás catastrofizando o con quién, cuál es ese pensamiento intrusivo, cuáles son las personas que piensas todo el tiempo y que te hacen daño, por ejemplo. Tú sé específica o específico para que justamente al tomar conciencia y exhalar ese pensamiento, sepas muy bien qué es lo que quieres sacar de ti. Cuando involucramos al cuerpo, cuando también le digo al cuerpo, exhala, le estoy diciendo, libérate. Al igual que cuando le digo, dale vueltas, le estoy diciendo al cuerpo, por supuesto, a todo mi cuerpo, incluida la mente, eh, justo lo que le estoy diciendo es, atibórrate, llénate de esto. Pero cuando yo lo exhalo de manera consciente y desde la imaginación, a veces lo que yo propongo es, inhala y exhala ese pensamiento dándole la imagen de un humo negro. Entonces, inhalo
como si fuera un humo negro que se va y dejo de darle vueltas. Vuelve a pasar a los 2 minutos y otra vez lo hago. Y va a llegar un momento en que tu cuerpo, de tanto exhalar ese pensamiento, se va a sentir liberado, se va a sentir a salvo y de veras vas a dormir mejor. Con este pequeño ejercicio, si lo llevas a tu vida como parte de un hábito, ya no se trata de que te pongas a analizar el pensamiento. Por favor, no lo hagas. No lo hagas porque no vas a llegar a mucho. Cuando quieres analizarlo para generar una respuesta, yo lo que te recomendaría es primero haz este ejercicio. Deja descansar el problema por lo menos 3 horas, por lo menos, porque puede ser más tiempo, respirándolo en esas 3 horas, para que una vez que tú sientas que ya sacaste mucha de esa basura mental, teniendo claridad, ahora sí lo analices, pero no lo analices en medio del basurero, ¿ok? Es como si quisieras encontrar, mm, ah, gracias por esperarme. Es como si quisieras encontrar una hoja en medio de un cuarto lleno de basura. O sea, es imposible, es imposible. Entonces, lo que te pido es, primero sácalo y después ya lo analizas, pero antes no, ¿ok? Fíjense, hay algo que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a estudiar la filosofía budista y la hinduista. El estudio de la mente. En el budismo se le llama el estudio de la naturaleza de la mente. Y dentro de las escuelas del yoga, del hinduismo, hay una escuela o digamos que es uno de los yogas, una de las prácticas yógicas, que, ojo, paréntesis, no estoy hablando del yoga de, que se vive comercialmente, que es el del cuerpo, no. En el hinduismo, el yoga significa unión con Dios y a partir de todas las prácticas espirituales y religiosas que se hacen, lo que se busca es la unión con Dios. Entonces, ese es el yoga. Con el cuerpo también se logra, sin embargo, esa es solo una clase de yoga. Y a veces, dentro de la parte comercial, se les olvida qué significa yoga y solo se hace para, muy importante, por supuesto, pero no con la misma finalidad, se le podrían llamar, traigo comezón en la nariz, creo que es un poquito, que hace rato salí y ahorita aquí hay mucho smog, entonces a veces me da comezón. Bueno, entonces les decía, en el hinduismo hay una escuela o una filosofía que se llama Raja Yoga o Raya Yoga, porque se escribe Raya Yoga, pero se pronuncia más o menos Raja Yoga. Ahí también se trabaja con el pensamiento, con la claridad mental. Fíjense que algo importante, tanto en el budismo como en el hinduismo, hago este pequeño paréntesis para compartirte más herramientas, pero es importante decir esto porque en el hinduismo y en el budismo se cree que el karma lo hacemos de pensamiento, palabra y acción. Y entonces a veces nosotros creemos, por ejemplo, como la historia del monje, no, yo creo que el monje sabía esto, ¿no? Y claro, es una digamos que es un cuentito nada más. Pero a veces nosotros creemos que, por ejemplo, no le hacemos daño a nadie si no le decimos lo que pensamos. Y efectivamente, puede ser que pues no generamos una acción, no lastimamos a nadie, pero en el fondo destruimos a las personas. En nuestra voz interna, en nuestro pensamiento, destruimos al otro. Bueno, en el budismo, a mí me sirvió mucho eso para incluso cuidar mis pensamientos. Si tú dentro de tu cabeza atacas a una persona, también te genera karma. Estamos hablando de karma negativo, ¿ok? Karma, acuérdense que lo que significa es acción. Puede ser negativo, positivo, digamos funcional, disfuncional, pero cuando tú generas karma por medio del pensamiento, va a tener, según estas filosofías, las mismas consecuencias, muchas veces, que puedes tener en la palabra y la acción. En el budismo todavía se cree que puede haber un poquito menos de repercusión. En el hinduismo dicen no, es igual. Si tú piensas
O sea, no sé, en lastimar a una persona, puedes tener la repercusión de que alguien te lastime, ¿no? No igual, pero sí puede pasar. Entonces aquí es donde tú cuidas tu pensamiento. Hace un rato lo que te decía es, exhala ese pensamiento, pero acá le vamos a dar una característica, pues sí, ya digamos más moral, en donde tú eliges si es un pensamiento dañino o si es un pensamiento que te va a acompañar en tu día a día para hacerte sentir más tranquilo. Porque si tú generas karma de pensamiento, lo que estás haciendo es, diríamos ya desde la parte psicológica, ya no tanto religiosa, lo que estás haciendo es llenar tu almacén mental y por lo tanto no vas a tener una respuesta adecuada. Es algo no igual, pero sí similar en el sentido de que cuando tú generas karma de pensamiento, tú mismo eres quien no la está pasando bien, porque te quedas ciclado una y otra vez. Ay, discúlpenme. Te quedas ciclado una y otra vez, una y otra vez. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? En el hinduismo, por ejemplo, lo que se trabaja, o más que se trabaja, bueno, lo que se busca es que a partir de tomar conciencia, a partir de la meditación, empiezas a purificar estos pensamientos. Una de las prácticas que te compartí ahorita de el humo negro, ahorita la voy a hacer más extensa, ¿ok? Para que lo hagas tú en tu casa, nos va a ayudar a esa purificación porque voy soltando. ¿Ok? Lo que yo hice es conjugarlo con algunas estrategias psicológicas que no se trabaja en el hinduismo y en el budismo tal cual, pero que las podemos enlazar de manera muy sencilla para que desintoxiques. Pero ¿qué es lo que se practica en la meditación? Primero, tomar conciencia, saber qué es lo que quiero purificar. Y fíjense, en el budismo, incluso también en el hinduismo, acuérdense que hay deidades. Se convoca a esas deidades. Hay algo que me gustaría como aclarar y no me voy a meter demasiado en eso, pero a veces se cree que en muchas ramas del budismo o en el hinduismo, por ejemplo, en el hinduismo, se cree que son politeístas, que tienen muchos dioses, pero no, en el hinduismo hay un solo dios, ¿ok? El Brahman con N. Y sin embargo es un dios poliforme, tiene muchas formas, pero es uno solo, ¿ok? Y en el budismo, bueno, no hay un Dios, estamos hablando que en el budismo es ateo, si se puede decir así, pero hay deidades que representan algunas estructuras psicológicas. Entonces, lo que hacemos tanto en el hinduismo como en el budismo es convocar a esas deidades que nos van a ayudar a la purificación mental. En el hinduismo, por ejemplo, se convoca a Shiva. Shiva, a través del mantra Om Namah Shivaya, lo que hace es, eh, bueno, lo que hacemos más bien cuando lo convocamos es convocar a la deidad diciendo el mantra Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, para que purifique esos pensamientos. Shiva, no me voy a meter demasiado en su mitología, Shiva lo que hace es destruir. Shiva es el destructor, el que destruye aquellas cosas que te impiden llevarte a la unión con Dios, o sea, al yoga. Shiva es el primer yogi, el primero que se pone a meditar hasta tener claridad mental. Entonces, por eso es el destructor. A veces se le tiene miedo por acá cuando no lo conocemos, porque se cree que es el destructor de todo. No, es el destructor justamente de aquellas circunstancias que te impiden la comunión con Dios. ¿Ok? Entonces, lo que se hace al convocar a Shiva a través de su mantra es solicitarle que destruya aquello o aquellos pensamientos basura que no te dejan estar con Dios. En el caso del budismo, no diríamos estar con Dios, sino que te impide la claridad mental. En el budismo también hay bastantes deidades que se convocan para esto. Ahorita estoy recordando, tengo la imagen de la deidad, es un Buda blanco, que se convoca, ay, se me olvidó el nombre, a ver si me acuerdo ahorita, pero que se convoca justamente para purificar este karma, para purificar el karma
ahí sí, de pensamiento, palabra y acción. Y Shiva también, ¿va? Entonces, un mantra por sí mismo es una protección mental. Un mantra, al estarlo repitiendo y repitiendo y repitiendo, me lleva a que yo no tenga pensamientos rumiantes, pensamientos intrusivos, pero no es cualquier mantra. Om Namah Shivaya tiene una resonancia, incluso un sonido que nos lleva, según el hinduismo, por sí mismo ya a la purificación, ¿ok? Pero no me voy a detener tanto en esto, pero sí se los quería compartir porque, por ejemplo, cuando nosotros inhalamos y exhalamos, por sí mismo ya va asentando los pensamientos. Si yo digo un mantra de acuerdo a tus creencias o tú dices una oración de acuerdo a tus creencias, lo que haces es soltar ese pensamiento en lugar de seguirle dando vueltas. Fíjense, lo que aparece en la filosofía budista para que nos ayude a nosotros en esto que estamos buscando, que es la desintoxicación mental, por acá les voy a compartir una diapositiva. Déjenme ver dónde ando. Sí. Oh, ya me perdí. Ya les estoy compartiendo, sí. Ok, aquí está. Fíjense, en la filosofía budista, lo que les decía yo, lo que se busca es el estudio de la naturaleza de la mente. Es decir, queremos llegar a nuestra claridad mental. Se le llama naturaleza de la mente a ese estado de plenitud, a ese estado de paz y de tranquilidad que desde el budismo habita en el fondo de todos. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a este mundo, o como se le conoce en esta filosofía, al samsara, nos llenamos de todo este tipo de creencias, de hábitos y sobre todo como tenemos un cuerpo, generamos una identidad, nos arraigamos a esa identidad que se le llama, digamos, el ego, ¿no? O una identidad falsa, en donde nosotros llenamos ese espacio mental que de por sí está claro y está en un estado de paz y de tranquilidad, y lo que hacemos es llenarlo de muchas veces de basura, ¿ok? Entonces, lo que hace una meditación, fíjense, una meditación no es poner la mente en blanco, esto me gusta aclararlo mucho, sino que una meditación es crear espacio mental, es suprimir aquello que no es necesario, cultivar y desarrollar la conciencia, crear espacio mental, tener una técnica contemplativa. Es lo que nosotros buscamos para que justamente nos deshagamos del pensamiento rumiante, del pensamiento intrusivo, de las fantasías catastróficas y de el pensamiento obsesivo. Y va a haber más tipos de pensamientos, ¿no? Dependiendo también las circunstancias específicas, pero esos son los que yo retomé porque creo que son los más comunes que llenan nuestro almacén mental. Entonces, pregúntate, ahorita detente, revísate cómo estás para saber si ya identificaste qué es lo que en este año llenaste y que ya no te está funcionando y que estás en el momento justo para descargarlo. Y nos va a ayudar la filosofía budista justo generando ese espacio mental, observando cuáles son aquellas cosas que ya no queremos cargar. Voy a detenerme aquí para que justamente hagamos un ejercicio aunado a lo que ya te dije que va a ser mucho más ilustrativo para que vayas descargando. Entonces, recordemos, primero observar, estoy muy lleno. Si yo no me doy cuenta que mi almacén está saturado, voy a seguirlo saturando. Número dos, identificar cómo está mi almacén. Número tres, darme cuenta qué tipo de pensamientos están ahí, cuáles específicos, ¿ok? Y luego exhalarlos, ¿vale? A partir de esto, nos va a ayudar a generar un poquito espacio, lo que significa es que me voy a poner manos a la obra, pero vamos a hacer el ejercicio mucho más profundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjate bien, aquí sí vas a necesitar detenerte en algún lugar, en un espacio donde estés tranquila o tranquilo.
Detenerte un momentito, cerrar tus ojos, inhalar, exhalar, pero ahora imaginando que cuando inhalas, inhalas claridad. La claridad la vas a imaginar como si fuera una luz clara, una luz dorada, amarilla, como tú quieras, blanca. Inhalas esa luz clara y exhalas el pensamiento que ya sabes cuál es, como si fuera ese humo negro que ya te compartí. Entonces, inhalo, luz clara, exhalo humo negro. Inhalo, luz clara, exhalo humo negro. Y a partir de esto, te vas a quedar unos minutos inhalando, exhalando. Y poco a poco vas a empezar a darte cuenta que tu mente se va a sentar, es decir, va a bajar todo esto, este tipo de pensamientos obsesivos o rumiantes, bajan. Pero cada que yo hago ese ejercicio, inhalo, luz clara y exhalo. Me voy a dar cuenta que voy a inhalar luz clara y que el humo negro lo voy a visualizar tal cual, se va haciendo más clarito. Inhalo luz clara y un humo negro mucho más tenue. Inhalo luz clara y un humo negro mucho más tenue. Otra vez, inhalo luz clara, un humo negro mucho más tenue. Descanso hasta que al inhalar, inhale luz clara y ya está exhalando luz clara. ¿Ok? Con este juego de la imaginación y la respiración, voy a notar que me voy a descargar mucho más fácil, inhalando y exhalando. Si de plano estás muy pegado con eso, no lo hagas porque a lo mejor a veces hasta te enojas, porque dices, no se va, no se va. No se trata de que se vaya, se trata de que permitas el flujo y por sí mismo, por ende y por consecuencia, el flujo te va a invitar a que se salga solo. Pero no te esfuerces demasiado. Si lo estás haciendo muy forzado, deja de hacerlo hasta que ya sueltes todas las culebras y serpientes que traes ahí, diciendo lo que tengas que decir o gritando, y luego ya entras en esto. Lo ideal es que no llegues a eso, así que intenta hacer eh, intenta hacer perdón, es que me entró una llamada, no apagué el celular. Intenta hacer estas respiraciones profundas, soltando, ¿vale? Y antes de que lleguen las serpientes y las culebras sería mucho mejor, eso es lo que te iba a decir. Entonces, continuamos. Cuando yo empiezo a tomar en cuenta qué me está pasando, acuérdense que es el primer paso. Si yo no tomo en cuenta eso, lo que va a ocurrir es que efectivamente voy a estar tan saturado que puedo llegar a esta teoría del agotamiento mental que les comentaba, en donde a veces estoy tan agotado que creo que he perdido capacidad de reaccionar ante circunstancias y a veces es solo que estoy agotada mentalmente. Otra estrategia que nos va a servir para esto es empezar a tener un estado de presencia por algunos minutos en el día. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto se los he compartido en otros videos, pero empecemos primero por hacer este ejercicio que ya les compartí ahorita de luz clara y exhalar humo negro, pero a veces el estado de presencia es solo empezar a describir lo que estoy haciendo. Incluso empiezo a describir cómo me siento. Me siento muy intranquila, estoy enojada, estoy pensando tal cosa. Eso ya me va anclando en el estado de presencia. Una de las cosas que también yo propongo, sobre todo en los talleres de escritura, para lograr la presencia, porque en sí misma la escritura ya es un estado de presencia, yo lo que les digo es, empieza a escribir el entorno en donde estás. Es decir, describe, estoy en tal lugar, estoy haciendo esto, estoy haciendo el otro, o este lugar es así, es así, es así, y lo que pasa es que te anclas al presente, pero también puedes poner cómo te sientes, no analizando, describiendo. Hay una diferencia. Describir es exponer las cosas como están.
Analizar ya es darle una categoría crítica, una categoría de juicio a esa circunstancia que estoy experimentando, ¿ok? Y a partir de eso, entonces yo más bien me voy a quedar explorando para quedarme en un estado cada vez más de presencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Si te vas a bañar, báñate sintiendo el agua. Siente la textura y describe. Estos pequeños ejercicios te van a llevar a que tengas más capacidad de perdón, de observación, y esa observación te va a ayudar a observarte más a ti, pero también a que vayas descargando de ese pensamiento rumiante. ¿Cuántas veces estás comiendo y terminaste y no te diste cuenta de lo que comiste porque estabas con el pensamiento rumiante? ¿Cuántas veces luego te estás bañando y ni te das cuenta si te pusiste champú o no y te lo vuelves a poner porque ya estabas perdido en un problema? Bueno, lo que estamos buscando es encontrarnos y no perdernos, ¿ok? Fíjense lo que nos puede provocar estos tipos de ejercicio. Te los comparto por acá. Déjenme ver dónde quedó esto. Ok, acá. Ok, cuando se observa un pensamiento, este pierde fuerza y se genera quietud. Ese es el estado natural o mente natural. Así se llama en el budismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás cada vez más presente de tus pensamientos, no se pierde la conciencia, sino que se aclara. Regresas a ti y emerge un estado en el que estás cada vez más consciente de todo lo que te pasa. Empiezas a conocerte mejor porque te das cuenta qué cosas son los detonantes que te llevan al pensamiento rumiante. ¿Qué cosas, emociones, circunstancias te colocan en un estado de perdido en donde ya no sabes en dónde estás? Cada vez que te recuperes, es decir, cada vez que digas a través de la conciencia, a través de observar estos pensamientos, ya me di cuenta que estoy en pensamiento rumiante, vas a estar cada vez más en un estado de presencia, en un estado en donde no te vas a aferrar a ese personaje, a ese ego o a ese yo falso que vamos creando según el budismo cuando llegamos a este mundo o al samsara, como se dice en la filosofía budista e hinduista, ¿ok? Cuando yo me quedo más en el voltear a verme y darme cuenta que estoy en conciencia y de lo que me pasa, entonces me voy a empezar a sentir mejor, ¿ok? Entonces, cuando yo estoy en ese estado, aquí lo que pongo hacia el final es, esta es la esencia de la meditación, en donde a veces es cuando más concentrado estás y cuando más creativo puedes estar, y es el estado que a veces conocemos como el flujo o a veces el estado que conocemos también eh, como un estado de entrega total hacia el presente, en donde nosotros reconocemos nuestras capacidades. Es muy importante, ya para ir más o menos cerrando este programa, que empieces a darte cuenta cómo reacciona tu cuerpo cuando estás en un pensamiento rumiante, intrusivo, de estos que hablamos hace un rato, ¿no? Si tú en esta autoobservación solo te quedas en el pensamiento, digamos que es el 50% o 60%, pero cuando tú volteas a verte, aunque no identifiques tu pensamiento y te das cuenta que estás así y que te duele el estómago y que estás a punto de tirar rayos por los ojos, quiere decir que estás en pensamiento basura, ¿ok? Quiere decir que has llenado tu cabeza de muchas cosas que no puedes sacar y que ya no tienes más espacio. Quiere decir que incluso cuando te sientes así como agotado y cansado corporalmente y no has hecho nada que lo lleve a eso, a veces es que a lo mejor has estado llenando de puras circunstancias que no te sirven para nada, de puras cosas que salen en las redes sociales, que si a fulanita artista le pasó tal cosa que ni te importa en la vida, pequeñas cosas que pasaron y que no tienen que ver contigo. Bueno,
Si tú no observas la postura de tu cuerpo, no te vas a dar cuenta que tu cuerpo está agotado. Es importante que lo involucremos. Y cuando lo sientes así, entonces inhalas y exhalas. Luz clara, humo negro. A lo mejor a veces no identificas, no sé qué pensamiento exactamente es el que está ahí, pero sí sabes que estás cargado. Y en lugar de irte a las redes sociales, en lugar de querer evadir, en lugar de buscarle bronca a alguien porque no sabes qué te pasa, pero sientes el cuerpo así, inhala, exhala y verás que esto empieza a generar un hábito que te va a llevar a una claridad mental. Ese pequeño ejercicio que empieza con darte cuenta. A partir de ese estado, entonces, voy a permitirme habitar más en mi silencio. ¿Qué significa eso? En la pausa. Entre un pensamiento y otro pensamiento hay una pausa de microsegundos. Cuando tú te empiezas a dar cuenta de los pensamientos, de hecho, hay un ejercicio bien interesante, que bueno, a veces lo pongo en los grupos, pero a ver si tú lo logras. Trata de cerrar tus ojos y observar tus pensamientos. Hazlo. Observa tus pensamientos. Hay dos cosas o un poquito más que pueden ocurrir. Uno, desaparecen. Dos, empiezas a darte cuenta que está muy lleno. Uno te angustia y el otro te descarga, ¿ok? Porque hay quien al observarlos observa la pausa. Cuando tú te quedas observando tus pensamientos, cada vez más te vas a quedar en esa pausa entre un pensamiento y otro, y esa pausa es el silencio. Es el silencio en donde descansamos. A lo que te va a llevar esto entonces es a que empieces a conocerte mejor, es empezar a darte cuenta que a través del silencio es donde empiezas a ubicar quién eres, quién estás siendo, es donde empiezas a reconocer cuáles son tus capacidades. En esa pausa entre un pensamiento y otro, cada vez que se hace más consciente, más frecuente, te das cuenta de quién eres, porque eres silencio, eres ese silencio que habla a través de sus acciones, pero a veces ese silencio se acalla, se tapa a través de todos estos pensamientos que nos llenan y nos saturan. Cuando tú te permites observar esos pensamientos y cada vez más generas ese silencio, lo que empieza a ocurrir es que empiezas a conocerte más. Ya sabes que a mí me interesa mucho compartirte estrategias para que te conozcas mejor y a partir, ay chicos, ya no sé qué dice, déjenme ver, acá estoy. Es que luego me cambio de computadora para grabar los programas y me pierdo un poco, pero esto es lo que les quería compartir. Vean, a partir de este espacio de voltear a verte, de generar pausas, de habitarte más, cada vez más, regresar a ti, a partir de observarte también en la pausa, a partir de generar este silencio que te dice, regresa a ti y vacía este almacén mental, vas a darte cuenta que conocerse es un acto de valentía, como dice la diapositiva. ¿Por qué conocerse es un acto de valentía? Porque justamente detenerse y darse cuenta es valiente. En medio de la sociedad en la que vivimos, que nos lleva al cansancio, como diría Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano, justamente ya en este momento detenerse, explorarse y quedarse un poco en el silencio, ya es un acto de valentía. Conocerse significa abrir entonces la puerta hacia el misterio de la existencia. Conocerse en este espacio de voltear a verse es una invitación a incomodarnos, a responsabilizarnos y a ser congruentes. Conocerse, por lo tanto, nos lleva a la renuncia de lo que ya no queremos ser porque sacamos aquellos pensamientos que nos hacen daño o como diríamos en el budismo y en el hinduismo, ese karma que ya no sirve para nada, porque conocerse es un llamado para habitar nuestro silencio y en él encontrarnos. Porque el silencio nos llama, pero no quiere darnos consejos, ni inspirarnos, tampoco juzgarnos.
ni siquiera pretende abrir un monólogo. El silencio quiere despertar nuestra sabiduría para que nos guíe. Por lo tanto, ese regreso, ese generar un espacio mental, ese limpiar nuestro almacén, nos va a llevar a un silencio, a un aquietamiento, a un estado de presencia en donde podamos observarnos. Todo esto simplemente con vaciar nuestro almacén mental y desintoxicarnos. Yo espero que este programa sea de beneficio para ti. Compártelo. Por favor, mándame mensajes si quieres que hable de un tema o de otro. Yo leo los mensajes que llegan por lo regular a los mensajes directos que llegan a Instagram, también en el correo escribe tu vida con glafirarrocha@gmail.com. Yo espero que empieces a desintoxicar en este año todo aquello que ya no te funcionó para que empieces el 2025 mucho más claro, mucho más atenta, mucho más llena de claridad y que sigas conociéndote más y cada vez más. Gracias nuevamente por acompañarme en otro programa de Conócete.